Hola, hola, buenas noches a todos, amigos de Bolleo Tico y amigas de Bolleo Tico. Hoy tenemos el gusto de tener a don Eric Gualberto Obregón Fajardo. Él es un boyero, maderero y agricultor de Mansión de Nicoya. Y en el mes de la anexión de Guanacaste, qué bueno y qué honor tener a don Eric hoy con nosotros y poder conversar un poco de su actividad y aprender, sobre todo que este programa es aprender de la experiencia de él y enriquecer todos estos saberes alrededor del boyeo. Buenas noches, don Eric, ¿cómo está? Buenas noches, don Alejandro. Acá muy contento de la oportunidad que tengo hoy de compartir experiencias, vivencias que hemos tenido a través de los años, ¿verdad? Y también nos han sido transmitidas de nuestras generaciones anteriores, ¿verdad? Porque no todo lo inventamos, hay muchas cosas que se han venido transmitiendo de generación en generación y que han sido de mucha ayuda y de mucha bendición para nosotros a través del pasar de los tiempos, ¿verdad? Gracias por Eric, por tu tiempo, por querernos contar un poco de tu vida y qué bonito hoy salirnos del Valle Central y ir hasta Mansión de Nicoya y conocer la experiencia ahí. Veo que pusiste ahí un yugo y como una imagen de unos bueyes, ¿verdad? Ahí en el fondo. Una foto, esa foto es mi hijo con sus primeras boyadas, ¿verdad? Ah, Sí, qué bien, sí, qué las bien. primeras tucas que jalaba mi hijo hace unos años atrás. Tenemos ese recuerdo, esa foto de mi hijo ahí, para estar recordando sus primeras hazañas, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu hijo, Eric? Eric, Eric Josué acaba de cumplir 12 años en este mes de mayo que recién pasó. 12 años. Sí, el otro, hace un tiempo tu esposa me había compartido unas fotos de él acompañándote allá en los terrenos de donde sacan la melina y la teca. Y Sí, tu esposa me decía que él le fascinaba en vacaciones poder irse con el papá a trabajar con los bueyes. Em, Cuéntenos un poco, don Eric, de tu aprendizaje como boyero, de dónde viene la tradición, quién fue el primero que te, la transmi- te transmitió esos saberes y vos los has ido desarrollando con el tiempo y ya tu hijo también tiene ese deseo de aprender. Cuéntenos un poquito. ok, compañeros y don Alejandro, la historia no es tan corta, es bastante larga la trayectoria. ¿Qué le digo? Mi abuelo, un hombre que supera los 90 años a estas fechas, ¿verdad? Él en la casa de mi abuelo, cuando él era niño, habían bueyes y mi abuelo creció en ese andar con los bueyes, ¿verdad? Porque antes todo era bueyes, ¿verdad? La agricultura, la leña, la madera de la casa, la palma del rancho, todo era alrededor de los bueyes, ¿verdad? Entonces, mi abuelo tenía conocimiento y mi abuelo, cuando yo era un niño, tenía una yute buey, mi abuelo, y mi abuelo era el hombre de los bueyes, era el que sabía yugar, ese era el de las fajas, el del timón de la carreta, el de la cureña, era mi abuelo, ¿verdad? Y por ende, pues mi papá también vio a mi abuelo en esos andares, ¿verdad? Mi familia, sí, una familia de escasos recursos. Cuando yo soy el mayor de 6 hermanos, ¿verdad? Soy el mayor y varón mayor, y luego de mí hay 4 hermanas, perdón, mujeres, y tengo un hermano menor. Mi papá, en su lucha al principio, cuando criaba a sus hijos, ¿verdad? En cuenta este moreno que está acá sentado hoy, era un hombre pues que empezó con una vaquita en su lucha, ¿verdad? Con su familia, a hacer lo propio. Empezó con una vaquita ahí que él tenía y yo la riaba y ese asunto, ¿verdad? La vaquita. Y en sus andares, una palabra que hoy en día pues se aplica es la resiliencia, ¿verdad? La forma que el ser humano tiene de ir rehaciendo su vida, incluso abrirse camino de diferentes maneras. Mi papá fue el hombre que quiso cambiar de forma de ganarse la vida y compró una primer pareja de novillos, ¿verdad? Novillos que amansamos. Yo se los arriaba o él me los arriaba y empezamos a luchar él y yo, siendo yo como de 8 o 10 años. Empezamos a luchar con eso y a amansar yuntas de bueyes y el vacilón es que queríamos tener una yunta de bueyes porque en la casa la leña del verano se metía con bueyes. El arroz se preparaba en suelo con bueyes, para el maíz suelo con bueyes. La agricultura se recogía, había que llevarla a la casa con bueyes. Entonces los bueyes eran los de la palma del rancho, los bueyes los de los horcones. Increíblemente el buey ha tenido una participación muy, muy, muy grande alrededor de nuestras familias.
tanto así que se han sido parte de la familia, ¿verdad? Hemos llegado a apreciarlos como algo muy valioso. Entonces, al caminar con mi papá ahí en esa manzada de bueyes y la primer yunta se hizo muy buena y llegó un señor, yo te los compro, se fueron los primeros bueyes. Nos quedamos sin bueyes, Alejandro, a volver a empezar. Y se volvió haciendo como un hábito y destreza, tuvimos destreza en la manzada de los bueyes. Y hubo un tiempo que mi papá se hizo famoso a los bueyes mansos y de calidad. Y entonces con facilidad vendíamos los bueyes. Cuando yo tenía 17 años, tuvimos una yunta que fue la que más me enamoró a mí. Y le digo, papi, estos bueyes son los míos. Y le digo, papi, le compro esos bueyes porque esos se quedan para mí, ¿verdad? Y ya yo a los 17 años compré mi primer yunta de bueyes. Y de ahí inicié mi camino, por decirlo de alguna manera, ya mi camino en el asunto de los bueyes, ¿verdad? Y ese camino ha sido muy lindo y muy provechoso y me ha enseñado tantas cosas y me ha dado tantas oportunidades y tantas experiencias muy lindas, Alejandro. Me imagino, me imagino. Gracias por... tu papá era Santos Obregón y Obregón, tu abuelo, ¿cuál es el nombre? Remberto Obregón, Remberto Obregón. Qué Remberto bonito, Obregón. Remberto. Ajá. Eh, qué bonita esa historia y lo significativo, ¿verdad? Lo que estás diciendo, o sea, cómo los Oh, bueyes, todo giraba alrededor de la visión de tu abuelo, de la visión de tu papá, de tu visión, pero siempre con bueyes presentes. es Eh, increíble, es increíble. Mira, Alejandro, que yo en lo personal he llegado a dormir en un tabanco con un buey amarrado en cada horcón. Imagínense qué cercanía. sí, qué bonito. Y inclusive la otra vez me hablaste que vos manejas, normalmente tenés tres yuntas, pero que Tres, dos tenés, yuntas de bueyes. pero que hoy tenés uno que se llama Careto y que es el buey preferido tuyo en este momento y lo chineas mucho. Contanos un poco por qué chineas a Careto. Bueno, la historia de Careto es muy linda porque es un animal muy noble. Entre las cosas que Careto ha hecho, amansando, porque Careto es el hombre más grande de la casa, ¿verdad? Porque me duele decirle el más viejo, le digo el más grande, ¿verdad? Sí, el Careto nos ha ayudado haciendo otras yuntas de bueyes, ¿verdad? Como él ha tenido más tiempo con nosotros, entonces llegan bueyes de renuevo, sangre fresca, ¿verdad? Y el novillito que está empezando a aprender y a salir, lo ponemos con Careto y Careto lo lleva, ¿verdad? Y Careto no se asusta ni corre. Si el novillo se asusta o quiere correr, Careto lo sostiene, ¿verdad? Y en esas etapas de aprendizaje, el novillo a veces quiere desmontarse de la rastra, ¿verdad? Y entonces tocamos a Careto por fuera y Careto cierra el cuerpo y simplemente como es pesado, tira el novillito donde tiene que ir, ¿verdad? Careto hace un trabajo como un maestro, Careto, para eso. Y eso no es lo más importante. Para mí lo más importante de Careto es que ha dado su vida por mi familia. Él jaló muchos años y toda la fuerza que él ha tenido la empleó para traer alimento a mi casa. En la actualidad, Careto no tiene dientes. Imagínese usted, Careto ya no tiene dientes. ¿Qué Careto es un edad señor que, tiene? Careto va llegando a los 19 años ahorita. Wow, Es un 19 señor años. como de 850 kilos de Careto. Un día nos tenés que mandar fotos de Careto Sí, para claro que sí. compartirlas ahí en Bolleo Tico, porque qué bonito esas historias y como decís, ¿verdad? Primero Careto llevó el sustento a la mesa de tu familia Por muchos eh, años. por muchos años y qué bonito que le tengas ese aprecio, ¿verdad? Y como dijiste, y la fuerza de él la dedicó para llevar el sustento a tu casa. Em, por eso a Una mí, cosa, sí, una perdón. cosa. Ahorita Careto anda con nosotros en el monte porque él, si está en el potrero y estamos trabajando, él llega al trabajo, él no se queda en el potrero comiendo, él se va para donde están nosotros trabajando, él llega solo. Y Careto tiene una canoita que le andamos comida, ahí Careto come, ahí come él con todos, él come con todos, él recibe su parte como todos. Y entonces el amor de él es andar cerca porque a la hora del almuerzo todo el mundo come. Careto tiene su canoa también ahí. Bueno, no solamente te voy a pedir fotos, sino te voy a pedir un video, porque debe ser lindo ver llegar qué significativo ver llegar a Careto, y buscarlos por ahí. Se encariña, ¿verdad? Cuando uno oye a un boyero llamar los animales en el potrero,
uno dice, qué belleza, porque ustedes le hacen, cada uno tiene un sonido, ¿verdad? Pero un día oí un boyero como, co, 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 y los bueyes Sí, fueron saliendo del monte y fueron trepando una lomita sí. para llegar donde estaba este Eliezer Quesada, que es un boyero de paraíso. Y qué bonito esto, que Careto también es un boyero maestro, que Es un maestro en su campo. y que Careto tiene esa particularidad, él es muy manso, siempre fue muy manso y muy fuerte. Entonces, esas dos cosas han hecho que él meta unos novillos en ese estado, ¿verdad? Porque usted sabe que el animal remontado o resabido o arisco o bravo, usted lo mete con animales mansos y él se tranquiliza. ujú, Entonces Careto ha sido un güey que transmite esa tranquilidad, él está confiado, él no tiene miedo, él no se asusta, él se deja tocar. Entonces él transmite eso, el novillo va viendo que no hay peligro, que no hay por qué temer. Entonces todos los animales van agarrando esa forma de vida, ese estilo de vida tal vez, ¿verdad? Entonces Careto, como le digo, ha sido un pionero en nuestra familia. Ha sido pues de las últimas generaciones que hemos tenido el de más tiempo en casa actualmente es Careto y por eso lo amamos mucho, porque como le digo, él donde nosotros estemos, él anda con nosotros, él camina ahí, él llega donde estamos nosotros, él se echa donde estamos nosotros, entonces a mí me satisface que él se ha sentido también querido, mm, él ha podido percibir que se le quiere, entonces simplemente Alejandro, para mí me queda un buen sabor de que puedo decir, he sido un buen amo para Careto, ¿verdad? mm, qué lindo. Una vez, Eric, conversábamos con Dagoberto, que es un boyero, un amansador también allá por Puriscal, creo que es calle El Guayabal de Puriscal, si no me falla la memoria, y él tiene un buey que se llama Cholo. Igual, es el Uh mayor de la -huh, familia y es el maestro, él lo uh usa -huh, para llevar, inclusive Cholo es el que entra al potrero y le trae el ganado y el ganado se uh -huh. siente tranquilo cuando viene Sí, caminando ahí con Cholo. Y a mí me gustó porque el día que hicimos el programa, Dagoberto tenía a Cholo aquí atrás, abrió la puerta y le puso una paca creo que de uno de estos pastos que ellos comen. Entonces, Cholo estuvo comiendo ahí sí, durante el programa porque Dagoberto dice, no, yo a este buey lo amo tanto que yo quería que él estuviera en sí. el programa y que conocieran a Cholo. Me decías que tu Lindo papá, gesto. sí, sí. Bueno, antes de seguir, voy a leer aquí algunos de los saludos de las personas que nos están siguiendo hoy y siempre nos agrada saludarlos. A don Carlos Hernández González, dice saludos, Alejandro, excelente programa, gracias don Carlos por estar con nosotros esta noche. María Juliet Aponte Roa, ella nos está viendo desde Colombia, dice hola, saludos desde Colombia, saludos a todos y en especial a don Eric, ahí te mandan saludos, don Gracias, Eric. gracias, Está gracias. Silvia Elena BM, dice buenas noches, saludos desde Alajuela, gracias Silvia por estar con nosotros. Y igual María Juliet dice, qué bella historia la que nos está narrando don Eric. Tenemos aquí también otro boyero del norte de Upala. Ali Alvarado dice saludos al colega y a usted, don Alejandro. Muchas gracias, Ali, por estar hoy con nosotros. Javier Chávez nos manda un saludo desde San Isidro de Heredia. Él es también de una familia eh, boyera, doña Cinia Chavarría Castrillo. Dice que bueno, gracias doña Cinia por estar con nosotros y Juan José dice saludos para don Eric y Gracias. aquí me imagino que es una hermana por los apellidos, ¿verdad? Porque dice Catherine, sí, dice saludos a mi hermano, dice es Catherine Obregón Fajardo, dice saludos a mi hermanito que lo amo y un orgullo. Gracias a todos los que están enviando los saludos a Eric y a don Eric. Y siempre abrimos el espacio, el que quiera escribirle una consulta, una pregunta, que él nos cuente desde su experiencia, de sus saberes, cómo lo estamos también, cómo los podemos compartir. Usted me decía, don Eric, que tu papá se hizo famoso ahí por la forma en que él amansaba los bueyes. Cuéntenos un poco qué hizo diferente tu papá que llegó a hacer que las yuntas de él cogieron fama y la gente me imagino que las llegaba a buscar. Don Alejandro, viera que mi papá era un hombre, por así, algunos lo han llamado pensante, un hombre quizás que analizaba lo que hacía, ¿verdad?
Por ejemplo, recuerdo claramente que él siempre me pedía, pegue el tuco cerquita del buey, que lo lleve cabeceado, por ejemplo. El término cabecear la madera, que el buey lleve el tuco cabeceado, ¿verdad? Porque también está la forma de rastrear ombliguero, que llamamos los bueyeros a veces, o atrás de las patas, traer una madera que venga atrás, ¿verdad? Venga lejos de la pata del buey. Entonces son formas de trabajar algunos. Por ejemplo, hay bueyes que no cabecean la madera. Y el buey que no cabecea, dependiendo de donde esté trabajando, se le hace un problema, porque, por ejemplo, en un tacotal o en un lugar que haya mucha breña, mucho tronco, si el buey no cabecea, cuando traiga el tuco de rastra, ese tuco se va a venir pegando en las raíces y en todos lados. ¿Verdad? Entonces mi papá me decía a mí desde que empezábamos a amasar los novillos, hay que péguelo cabeceado, que el novillo lleve levantada la rastra que lleve, que el buey aprenda a cabecear. Porque antes de que tuviéramos bueyes, había un señor de una comunidad cercana ahí, Matambuguito de Nicoya, Antonio Pérez. Ese señor tenía unos bueyes blancos muy lindos cuando yo era un niño y los bueyes de ese hombre daba gusto lo que cabeceaban. Levantaban una tuca de un 20 y la levantaban y la subían al timón de la carreta cabeceada, decía mi papá, ¿verdad? Entonces a mi papá se le grabó esa técnica de rastrear madera, cabeceada. Entonces los bueyes que empezamos a hacer eran bueyes que cabeceaban. Esos bueyes no eran lo que llamamos nosotros carreteros, sino que era un buey de maderear, el buey que maderea, como dicen, la carreta es más fácil, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa cualidad fue lo que él en algún momento fue lo que más me transmitió o más me hacía repetir, porque el buey aprende por repetición. El buey es como el perico, ¿verdad? Entre más le repite usted la palabra, él se la aprende. Entonces, a más veces el buey lleve la rastra y como la lleve, él más se la aprende y se le hace ya más común, más práctico y más fácil para el buey, ¿verdad? Entonces, una de las cualidades que más resaltaría yo de la enseñanza que él me decía que debíamos practicar, ¿verdad? Como dice el refrán, ¿verdad? La práctica hace al maestro, es una, y como dices, es una repetir una y otra vez, y es increíble lo que aprenden los bueyes, ¿verdad? O sea, uno Uh, ve, cuando ve una yunta que trabaja, que cabecea, ¿verdad? Eh, y cómo trabajan con el arado, cuando veo a un boyero que se llama Daniel Alvarado, que a veces no lleva a alguien adelante, sino que los bueyes van por delante y él solo va arando. Y cuando llegan al final del predio, ver cómo los bueyes mismos dan la vuelta, uno dice, wow, aquí hay muchas horas de uh, trabajo y de horas de entendimiento. vuelo. Horas de vuelo, exactamente. Aquí hay bueno, voy a leer otros saludos y hay una pregunta que nos hacen desde Colombia. Primero voy a leer los saludos. Dice aquí C.R. Smith, nos manda saludos. Sandra Castillo dice saludos, cuñado, desde Miramar de Punta Arenas. Eh, Livia Salinas dice felicidades, mi querido vecino y hermano. Y la pregunta que nos hacen desde Colombia, Mayra dice una pregunta para don Eric. Eh, Mayra es boyera también, está haciendo sus primeras armas con los bueyes allá en Colombia y el papá es don José Aponte, que también Ah, maderea, ahí nos manda de ah. vez en cuando videos. Entonces él tiene una pregunta y dice que, don Eric, ¿qué tipo de raza de ganado utiliza usted para sus labores? ¿Cuál es su raza, Ok, digamos, ahorita? ok. Yo al menos he probado varias razas, o por lo menos varios tipos de cruces, por ejemplo. He tenido bueyes tirados mucho al pardo. El pardo es un animal que es quizá un poco lento, pero es muy fuerte. El pardo, hemos tenido media raza con el Brahman y algún lechero, ¿verdad? Una media raza ahí que según nosotros, pues el noble del lechero le ayuda mucho, ¿verdad? La nobleza del lechero. El cuerpo del Brahman le da peso y le da contextura física. En algún momento trabajamos unos bueyes Gir muy bonitos, muy rápidos, de mucho aire. También ahora tenemos unos bueyes ahí metidos en, en, en más raza, más carne, va, unos bueyes más grandes, quizá más de presentación, pero ¿qué le digo? Siempre he creído que el pardo es uno de los animales más nobles y más fuertes para trabajar. Y la estructura ósea del pardo, por ejemplo, el hueso de él es muy grueso, entonces es un animal muy fuerte eh, para, para, para jalar cargas pesadas, incluso de pata, lo he sentido que también el pardo es más resistente, la pata de él es más resistente. Entonces son de las razas con las cuales hemos pensado
que tienen un aporte muy bueno. El gusarat, por ejemplo, es un animal muy bonito en presentación, que actualmente tengo unos gusarat que todo el mundo se me enamora de eso. Por ejemplo, tengo a Peluche y al Pardo y Peluche pues es más metido en leche. Peluche es el que está ahorita en la fotografía de este lado, ese que está ahí en la fotografía, ese es Peluche. Peluche tiene un poquito más de lechero, ¿verdad? De algunas razas hay lecheras. Y entonces orejita peluda es un animal, algunos le llaman el humilde, ni siquiera le dicen peluche, le dicen el humilde, ¿verdad? Entonces peluche es muy manso, demasiado manso, pero peluche el calor lo afecta más, ¿qué le digo? Él tiende a agitarse más y todo, pero el animal más enrasado tiene esa virtud, que es más resistente acá en la zona de Guanacaste, que se camina mucho, los terrenos no son tan planos, son bastante quebrados, entonces el enrasado, el pardo, por ejemplo, es un animal que ha dado un buen rendimiento acá, por su estructura, como le digo, por el juego que llamamos nosotros algunos, ¿verdad? Tiene mucho juego ese güey, trabaja todo el día y nadie lo ve agitado, tiene mucho aire. Entonces son de las razas que más hemos implementado, porque al menos yo en lo personal he creído en un buey manso, que muchas veces eso lo trae el lechero, ¿verdad? O un ganado ahí de una raza no tan pura. Y el cuerpo del ganado criollo de nosotros acá, ¿verdad? El poco de raza, hace animales nobles con buen peso. A la hora de que llegamos a un buen tuco, un animal con un cuerpo bastante pronunciado, son animales muy fuertes y entonces hemos pensado que esas mezclas nos han ayudado mucho, ¿verdad? En la labor. Para los que nos están viendo fuera del país y no ubican Guanacaste, Guanacaste es trópico seco hacia el norte del país. Este es una provincia costera y también es una provincia fronteriza. Entonces, por las características que está hablando don Eric, de por qué el buey se agita, es que es un clima más seco, ¿verdad? Más caliente. Gracias a todos los que están participando en esta noche y si tienen alguna otra pregunta para don Eric, gracias hasta Colombia por la pregunta. Este, cuando estábamos hablando esta semana, don Eric, usted me contó una anécdota que yo dije, el día del programa le voy a preguntar, ¿a usted lo llegaron a buscar para ir a sacar un tronco de un árbol que había caído? Un guanacaste, creo que le entendí, que era un árbol ya bien grande. Y usted me decía, bueno, yo llegué al terreno y vi que ya habían estado tratando de sacar la tuca, que era a la orilla de un río. Cuéntenos esa experiencia porque a mí me gustó cuando usted me hizo el ejemplo y todo, entonces yo trataba de imaginarme, le digo yo, qué lindo esto porque yo no he visto esa técnica y quiero que usted la cuente, puede ser que otros boyeros la han utilizado, pero como el programa también es educativo y no todos los que nos ven y nos siguen son boyeros, entonces creo que esta anécdota va a ser muy bonito en esa forma porque me gusta mucho que el boyero va leyendo el terreno. O sea, no es salir a caminar por caminar, sino que cuando llega donde va a trabajar, cuando hablábamos con Ali, él decía, no, no, yo tengo que leer el terreno y eso me dice si punteo la tuca o si la tengo que cabecear o si la voy a poder arrastrar, o si el terreno es muy suave, entonces tengo que ir leyendo todo eso. Cuéntenos un poco de esa experiencia, don Eric. Sí, don Alejandro, vea, nosotros como huelleros estamos cansados que alguien te llegue a buscar y te diga, no, está facilito. No, 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 es nada más de llegar. Esa historia se repitió mil de veces y nadie la cree, ¿verdad? Como dicen, siempre lo que quieren es embarcarlo, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje que usó el compañero de leer el terreno es muy importante, porque solo el boyero sabe qué herramienta va a ocupar en determinada tarea. Solo el boyero sabe qué necesito para esto, ¿verdad? Qué herramienta, qué mecate, eh, qué pieza ocupo, ¿verdad? Si es gancho, si es cadena, si es pegado con los ganchos que va a salir el palo, es amarrado con una cadena. Todo ese tema es un asunto que solamente el boyero cuando lo ve sabe qué ocupa. Y si no fuiste a saber qué ocupas, tenés que echar todo el arsenal a la carreta, ¿verdad? Porque cuando estemos en el monte y digamos, yo tengo, pero en la casa ya ahí va largo, ¿verdad? Ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, en esa ocasión sí, me dijeron a mí que estaba un árbol, que el río había llevado ahí, un árbol grande, ¿verdad? Y estaba, me dice el señor, está en el playón del río, ¿verdad?
Y el playón del río lo que más abunda es la arena. Y la arena es un terreno que no ayuda para que usted rastree madera así jalada al tiro, como llaman algunos compañeros, creo, por Colombia, ¿verdad? No ayuda. Ok, entonces a mí me dicen que vaya y que lleve de todo, simplemente me dijeron, ¿verdad? Lleve de todo, ¿va? Y en ese de todo es la burra porque el día es largo, ¿va? Y llevar el almuerzo para el monte. Y sí, don Alejandro, yo vine y eché todo mi arsenal porque yo ocupo no fallar. Yo ocupo que ir y no tener que devolverme con la frente baja, ¿verdad? Entonces sí, yo eché pastecas, las ocarruchas, llegué ganchos, llevé de todo, ¿verdad? Cadena y mecates, tiras largas, tiras medianas, tiras cortas, y llevé de todo, ¿verdad? Y cuando llego al punto, sí veo un tronco de Guanacaste, que son los que más se crían acá en la zona, bien grande, un árbol de cientos de años que el río lo arrancó y había que aprovecharlo, ¿verdad? Porque el río se lo iba a llevar. Y llego yo y lo primero que me encuentro, como dicen ahí, es el pateadero, ¿verdad? Que vieron las yuntas de bueyes, ahí está que el pateadero por todos lados. El que llegó por ahí la pulsió hasta con las uñas, pero no se pudo. Y pues, yo llego quedito y empiezo a ver el entorno, ¿verdad? A ver de dónde es que nos vamos a agarrar con la carrucha, qué es lo que hay que hacer. Pero mi papá tenía una frase que siempre me la dijo, don Alejandro. Decía, Gualberto dice, la cabeza no es solo para el sombrero, me decía él. La cabeza no es solo para el sombrero. Y otra frase que me decía después de esa, la fuerza es para el buey. Nosotros no tenemos que hacer fuerza, tenemos que usar la cabeza, me decía. Y aplicando ese término, yo llegué y le di la vuelta al palo como el perro cuando se va a echar, ¿verdad? Le di la vuelta al palo a ver qué era lo que teníamos ahí y determiné, no, esto no es jalado, esto no es jalado, esto es enrollado. En el terreno que estamos, esto hay que hacerlo enrollado. Ok, y le digo al compañero que andaba conmigo, no, traigas el mecate largo y vamos a arrollar el árbol. Vamos a arrollarlo. Todo el mecate se lo vamos a enrollar al árbol. Ok, exactamente como usted lo manifestó aquel día, como quien enrolla el trompo, ¿verdad? Ya le dimos las vueltas que dio la tira sobre el tronco y ya cuando quedaban 3 metros en esa punta de mecate van los bueyes. Y don Alejandro, como quien le pega a un borracho, que hay un dicho, bueno, depende del borracho, ¿verdad? El palito, el palito empezó a dar vueltas sobre la arena y aquello fue un vacilón, ¿verdad? Donde el bueyero empieza a gritar y a chiflar de contento, donde baja la luz su buey, ¿verdad? Ya como que dice, esto es pan comido, ¿ah? Sí, sí, son experiencias que solo el pasar de los años. Y como usted dice, la técnica de enrollar un árbol, según el terreno que esté, es muy práctica y muy sencilla. Por ejemplo, llegué a ver gente que enrollaba un árbol, y lo caminaban en un potrero 100 metros, brum, brum, dando tumbos. Pero también vi gente, don Alejandro, enrollar un árbol en un zanjo. Y el boyero cuando está peleando con un árbol muy pesado le mete una pluma por bajo para que el árbol corra con facilidad. Pero resulta que cuando el árbol es enrollado no se le puede meter pluma, don Alejandro, por bajo, porque se queda patinando el árbol, no camina, sino que se queda patinando en un solo punto. Entonces son de las cosas que hay que saber, o la sabiduría que hay que tener para ver cuándo es con pluma, cuándo es sin pluma, cuándo es jalado, cuándo es carruchado, cuándo es enrollado. Son cosas que solo la experiencia, el caminar y el entorno te lo dice que hay que hacer, ¿verdad? Y es ahí donde el gallo fino se echa de ver con qué está cuidado, ¿verdad? Sí, me gusta. Bueno, siempre estos programas son tan lindos porque uno de todo lo que oye trata de irse imaginando, ¿verdad? Y me fascinaría un día ver este, cómo es que funciona eso de pasarle el mecate a la cuerda al tronco para irlo, cuando los bueyes se paran y empiezan a jalar, debe ser, como dice usted, ¿verdad? Entonces todo el mundo grita, todo el mundo le mete ánimo a los bueyes, que es la parte de la alegría de ver, pudimos, ¿verdad? Estamos venciendo a la tuca. Así es. Lindo Aquí, momento. sí, lindo momento. Gracias por contarnos esa experiencia, porque es tan bonito cuando vos me la contabas y decías, yo llegué y vi el terreno y vi que estaba pateado. Entonces ya ahí eso me dijo, aquí hubo alguien tratando y no pudo. Entonces Ahí un vos gallo se leí, corrió. ahí un gallo se corrió, pero leíste en el terreno qué era lo que no había que hacer.
así es. Porque ese nos También, dejó. también don Alejandro, nuestros boyeros en la zona, quizá no todos se han dedicado a alguna tarea como la madería, por ejemplo, el boyero maderero tiene un equipo diferente al boyero carretero. Ok, incluso hay compañeros que tienen una yunta de bueyes para ir al desfile solamente, ¿me entiendes? Tienen la dicha de poder tener una yunta de bueyes para ir a pasar la tarde, un domingo, un sábado, a compartir, a hacer amigos, y simplemente tienen una carreta muy linda y una yunta de bueyes muy bonita, pero quizá el equipo de trabajo no todos lo tienen porque no se dedican a eso. Con Ujú. eso quiero compartirle que, por ejemplo, un bueyero puede tener los bueyes muy buenos, pero si no tiene el equipo necesario para alguna tarea, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sí, Porque se ocupan muchas herramientas de diferentes cualidades para una tarea en realidad, porque no todos los boyeros son madereros. Cuando yo inicié, don Alejandro, yo no era maderero. Yo inicié siendo un boyero de la comunidad. Yo traía tucos en carreta al aserradero y aserraban la madera en el aserradero y volvía para el pueblo a llevar la madera cerrada en aquel tiempo. Y yo, todo era en carreta. Yo jalé palma, don Alejandro, para empajar los ranchos en aquel tiempo. Yo jalaba la palma. Yo llegué a ser una pieza importantísima en la construcción de la casa porque era el de los bueyes que jalaban la palma, ¿verdad? Los demás compañeros cortaban palma, rajaban palma o entechaban. Yo era el de los bueyes, ¿verdad? Y qué lindo porque llegaba en ese tiempo uno a las casas de los vecinos con la palma y estaba el desayuno, estaba la tortilla, estaba el huevito picado y era que hay una gran felicidad, era un ambiente familiar que se vivía muy lindo. Luego fue un boyero que inició jalando leña para la casa de los vecinos, de la comunidad, jalábamos leña, todo era en carreta. Y en ese tiempo nunca pensé, don Alejandro, que yo iba a andar por Costa Rica con bueyes, porque Dios me ha permitido estar en Upal, estar en División, allá por la Georgina del Cerro de la Muerte. Estuvimos sacando madera por meses, hemos estado en Osara, hemos estado en Cóbano, hemos estado en muchísimos lugares, pero ya no haciendo aquel trabajo que era el trabajo de la carreta, el del drenaje, el de la agricultura, el que jalaba el maíz, sino que nos hicimos en otras direcciones, llevamos los bueyes a otro tipo a otro nivel, por decirlo así, ¿verdad? ujú. Entonces, cada tarea que se hace con bueyes de Alejandro requiere un equipo de trabajo diferente. Entonces, en algún momento, un bueyero, porque tiene los bueyes, todo el mundo cree que lleva los bueyes, amarra un mecate y jala un árbol. No. Muchas veces ocupamos otras herramientas para hacer esa tarea. Y como yo no me dedico a ese, por decir algo así, quizá no tengo el equipo adecuado. Y ahí es donde uno empieza a patinar, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Y llega un punto y no pudo hacer la tarea, pero quizás no fue bueyero lo que faltó ni bueyes, sino herramientas muchas veces, ¿verdad? Qué bueno, sí. Ali decía que el boyero tiene que desarrollar una maestría en cada una de las áreas, en agricultura, jalando madera o el carretero, porque son conocimientos y son hasta los areneros. ¿En qué parte del Claro. río? ¿Cómo mete la carreta? Un día que fui a Filadelfia, yo decía, quiero ver cómo entran los bueyes. ¿Entran y le dan vuelta adelante, adentro o lo entran de una vez reculando? ¿Qué es lo que hacen? Y según yo lo iban a sacar directo del playón y me dice el señor que tenía una yunta que se llamaban los quincones, me dice, no, no, de ladito, porque si no se tienen que comer la pendiente y los puedo reventar. Entonces tienen que hacer la vuelta larga para poder salir del río y después ya ahí cogen fuerza para arriba. Entonces yo los hubiera reventado, ¿ah? Yo no soy boyero, pero yo los hubiera reventado ese día. Aquí, don Eric, hay una pregunta de don José Aponte y de María Juliet de Colombia. Como hay lenguaje, hacemos cosas muy parecidas, pero los llamamos de forma distinta. Él pregunta y dice, yo me imagino que cuando dice cabecear es pegar el tiro de madera al yugo. Cabecear es que el tronco que usted trae va en el aire. Ya, independientemente de la altura que lleve después del suelo, va en el aire. Ok, que el palo se monte, por ejemplo, usted va con un tuco en una parte y de pronto allá adelante hay un tuco atravesado, ¿verdad? Que si el palo viene arrastrado, va a pegar en esa raíz o en ese tronco y nos pegamos, no. Cabecear es llevar el tuco levantado, que vaya levantado, no importa si a una cuarta del suelo, a dos cuartas
independientemente, pero que vaya levantado, ¿verdad? Ese es que el palo vaya cabeceado. Sí, y ese momento cuando bajan las yuntas, le jalan el yugo para que baje la cabeza. Ajá. Cuando ellos vuelven la cabeza hacia arriba, eso es lo que se llama cabeceado. Entonces, cabecear, lo que ponía el papá Don Santos a Eric a practicar una y otra vez era para garantizarse que la tuca, que los bueyes iban a levantar suficiente la cabeza para poder jalar la tuca. Entonces, no sé si a Mayra y a don José con esto les respondemos. Y la otra pregunta que nos hace es, ¿qué es la tuca? El tronco, la rastra, lo que vamos a llevar, ¿verdad? Lo que podríamos llamarle, o el árbol, como, no sé cómo lo llamarán ellos, ¿verdad? Pero Sí, es lo que vamos jalando, ¿verdad? es el trozo de madera, digamos, el Ajá. cuerpo del trozo de madera, es lo que aquí en Costa Rica le decimos la tuca. No sé cómo le dicen en Colombia, pero si ahí nos escriben y nos dicen cómo le dice, vamos a seguir aprendiendo. Antes de seguir, dice aquí Alexander, espere para ver si estoy leyendo bien. Eh, Alexander Rosales Enríquez dice saludos, Guadalberto, desde Alajuela, una persona increíble. Doña Sandra Castillo dice saludos al boyerito, a Josué Obregón Castillo, que es tu hijo. Y María Félix Enríquez dice saludos desde Moravia, felicitaciones y bendiciones, gracias a todos por los saludos. Aquí el boyero desde Puerto Rico, Bolo Negrón, dice saludos y muchas bendiciones. Gracias, Bolo, por seguir el programa. Ronald Marín dice buenas noches, bendiciones para todos desde Cot de Oreamuno. Y don Eduardo Hernández dice saludos desde Finca Herbar Río Grande de Paquera. Muchas gracias a todos por participar del programa y hoy aprendiendo del trabajo de don Eric. Don Eric, vamos a ver el primer video del material que usted me envió. Hice uno enfocado en madera y otro en el que está zarando. Entonces vamos a poner primero el de madera, que has hablado un poco más, y hay un poco de pastecas donde estás trabajando, digamos, sacando un tronco de un bajón. Vamos a ponerlo y puedes ir comentando del video para que todos lo entendamos mejor. Vamos a ver dónde está acá. Puede irnos contando de ese Ah, día de ok, trabajo. ok, ok. Esa es una tuca, un árbol de teca. Un árbol de teca que tenía como 24 varas de largo, por aproximadamente como unos 24 metros de largo, que está metido en un hueco. Ahí va el peluche y el pardo, van jalando ese tuco, el peluche y el pardo van ahí peleando con ese árbol. Ese árbol es una madera que va para la India. Hemos tenido la dicha que hemos podido trabajar para algunas empresas extranjeras Sí, que ya. son exportadoras de teca, ¿verdad? Entonces, esa madera la llevan en piezas hasta de 11 metros. Ahí va Careto con el pardo también. Careto va ahí haciendo la labor, Careto ahí con una pasteca exactamente. Es una tuca que tenía que subir hasta ese camino y no podemos jalar en líneas arriba. Entonces usamos una pasteca en un punto de apoyo, ¿verdad? Y jalamos hacia el costado y la tuca viene hacia arriba buscando el punto de apoyo, ¿verdad? Y la ponemos en el camino. Ahí estamos cabeceando madera, don Alejandro. Ese término en ese momento es cabecear. ¿Por qué cabecear? Porque ponemos la madera justo al camino para que un chapulín la lleve a otro lugar donde llega el camión, ¿verdad? Que la otra vez me decías que esto era también patear la madera. Empatear la madera también. Empatear la Empatear, madera. don Alejandro, empatear es cuando el buey lleva la madera del punto de corta a donde está el camión. Eso es empatear. Ok, resulta que cuando la distancia del punto de corta a donde está el camión se vuelve muy lejana, entonces el buey lo que hace es cabecear. El buey cabecea la madera y el chapulín la lleva al punto del patio, ¿verdad? Entonces son dos términos que se parecen pero son diferentes. Empatear y cabecear. Empatear es cuando el buey la deja exactamente en el punto de carga. Y cabecearla es ponerla todas las cabezas de los palos junto al camino, por donde va a pasar un chapulín que se lleva la madera a otro lugar, ¿verdad? Gracias. Estoy teniendo un problema ahí para volver con la imagen. Voy a tratar de
Ahí se quiso conectar. Vamos a ver si entra la imagen. No, un momentito, voy a eliminar la imagen para ver si la puedo volver a subir. Porque las fotografías nos ayudan a ir entendiendo mucho de lo que nos está diciendo don Eric. Nos ilustran muy bien, digamos, ahí está la imagen, ya volvió. El otro día que hablaba con don Eric le decía que qué bueno, porque cuando él me dijo, tengo que empatear, y yo me desubiqué, digo yo, ¿qué será empatear? Y ya él me explicó que es de patio, que es eso, del lugar de corte, arrastrar la madera y llevarla a ese patio donde van colocando la madera. Eh, Aquí nos dice doña Mayra y don José Aponte, desde Colombia, que nosotros a ese trozo, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos tuca de Ujú. madera, ellos le llaman el tiro o la rastra. Y se hace con un timón, y si el yugo se sale, sale, vamos a ver, si es al yugo, sale, se le llama alcacho. Este, Ujú. ok, me imagino que es cuando la llevan más pegada a la, Al yugo al los bueyes, yugo. cuando va corto, cuando va por cabeceado, va al cacho, seguro, ahí llaman al cacho. Mm, vamos a ver, ahí, bueno, habíamos terminado ahí con las preguntas. Em, Cuéntenos un poco de la comunidad de boyeros ahí. El otro día te preguntaba qué otros boyeros hay en la zona. A veces nos encontramos amigos boyeros que dicen, no, en esta zona estoy solo yo. Ya no quedan boyeros. Y en otras Sí, zonas sí hay más población. Cuando hemos hablado con Teco dice, no, ya aquí en Tuetal Sur solo estoy yo de boyero, ya no hay, la gente ya no lo está trabajando. Cuéntenos un poco de sus otros amigos ahí en la región. sí, sí, aquí todavía habemos boyeros, claro que sí habemos boyeros. Acá hemos podido trabajar hasta juntos los boyeros, ¿verdad? En algunos momentos. Yo tengo un primo hermano que se llama Freddy Obregón también. Freddy ha tenido por tiempo su yunta de bueyes, ¿verdad? Que él también se dedica a cortar y a empatear madera también. Freddy tiene sus bueyes y también tenemos un muchacho, Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez también ha mantenido una yunta de bueyes. Lastimosamente, hace como unos 3 meses se le murió un buey a Rodolfo. Se le murió un buey de los que tenía que trabajar, ¿verdad? Y en este momento, pues está haciendo una yunta de bueyes nueva, unos novillitos, los está haciendo en este momento, ¿verdad? Después tenemos otro amigo, Carlos Carrillo también, que en algún momento trabajó conmigo, trabajamos juntos un tiempo y luego él se hizo de su yunta de bueyes y actualmente Carlitos tiene 2 yuntas de bueyes que también están dando servicios en la comunidad, ¿verdad? Y luego, acá cerca de mi casa, muy cerca, tenemos un amigo ahí, Adrúbal Carmona, que tiene más de una yunta de bueyes también, que él le gustan mucho los desfiles, ¿verdad? Y todo eso, pero sí, él los pone a trabajar para que aprendan y se desarrollen, ¿verdad? Los bueyes. También tenemos a otro amigo de un lugar vecino, también Willow Sorno, que también por años ha sido un maestro en ese campo, ¿verdad? Lo que es la madería. Y tenemos aquí ciudades o lugares más cercanos también, ¿verdad? Que también hay mucho boyero, todavía queda mucho de esa raíz, ¿verdad? Y acá nosotros, pues, una de las cosas que ha mantenido la tradición de los bueyes es la siembra de los bosques de teca o bosques de manejo, ¿verdad? La plantación de teca ha hecho que permanezca mucho la tradición o el trabajo con los bueyes, porque al haber mucho bosque de plantación de teca, al cual a cierta edad se cortan y se transportan a otros países, eso hace o convierte la necesidad de los bueyes, porque el buey es el que recoge la madera. En algún verano hemos recogido 16,000 árboles en un verano con 3 yuntas de bueyes, ¿verdad? Y otros están en otra plantación. Entonces eso ha sido o lo que ha permitido la permanencia de los bueyes en nuestra zona, por la necesidad para empatear madera. Algunos necesitan los bueyes, otros necesitan ganarse el sustento, ¿verdad? De la familia con sus bueyes. Entonces eso ha motivado que la tradición o la costumbre de mantener la yunta de bueyes esté un poco más, haya permanecido, ¿verdad? En nuestra zona. Y entonces eso ha hecho
que podamos contar hasta con un desfile en la comunidad con 10, 12, 15 cientos de bueyes locales, ¿verdad? Y el otro día me decías también que ahí cerca está Kenner. Kenneth Badilla, un amigo acá también, claro, un excelente hacedor de bueyes. Kenneth, estamos muy cerca y tenemos una buena relación con Kenneth, ¿verdad? Kenneth, compartimos el gusto por los bueyes y el de la agricultura también con Kenneth. Hoy Kenner anda ya por Venecia. Hoy vi que subió un videito ahí, un WhatsApp del grupo. Entonces sé que esperamos que esté disfrutando allá por Venecia de San Carlos. Cuando hablábamos, don Eric, usted me decía que verano principalmente trabajan con madera y que cuando empiezan a llegar las primeras lluvias, entonces le dedica un poco más de tiempo a la parte de la agricultura. Cuéntenos un poco, pero yo tenía una pregunta antes de que nos cuente un poquito de la agricultura, pero ¿por qué el chapulín no ha desplazado a los bueyes en la madera, en la extracción de madera? Ay, don Alejandro, esa pregunta es bien sencilla, porque hay áreas donde el chapulín no entra, acá en nuestra zona. No es tan plana como para que el chapulín ande por todos lados, ¿verdad? Entonces hay áreas que el chapulín no puede andarlas. Uno. Segundo, don Alejandro, hay empresas que han plantado muchas hectáreas de teca en nuestra zona y hacen lo que los famosos raleos, por ejemplo, una empresa que haga un raleo de 1.000 hectáreas, que deben salir 10.000 árboles de raleo. El buey es más cuidadoso, más meticuloso para andar entre la plantación, entonces no daña el resto de árboles que están parados. Entonces, en esos términos, el chapulín no ha podido superar a los bueyes, ¿verdad? Porque el buey pasa por cualquier zanjo, sube por cualquier ladera, anda por todos lados, no atropella la plantación, no hace tanta erosión en el terreno también, ¿verdad? Porque Ujú. el chapulín en el invierno va con los tucos, va patinando, hace de zanjo, hace de todo, mientras que el buey va prim, prim, prim por todos lados como el venado que ni huella deja, ¿verdad? Entonces son de las algunas razones por las cuales el chapulín a hoy no ha podido desplazar a los bueyes, ¿verdad? Cuéntele para la gente que no está acostumbrada al tema del madereo, ¿qué es hacer el raleo? Ok, acá en nuestra zona, como le digo, que ha sido de una alta producción de madera, viene el finquero, la empresa y hace una plantación de teca, por decirlo así. Y él llega a meter hasta 900 plantas en una hectárea de teca sembrada. Y esa plantación esa cantidad de árboles en la plantación lo que va a hacer o provocar es que los árboles empiecen a crecer de una forma muy directa hacia arriba, porque todos van a ir peleando la luz solar, ¿verdad? Todos pelean por eso. Entonces, ¿qué le digo? A los primeros 5 años se hace un primer raleo, que ese raleo no tiene ningún beneficio, no sirve todavía. ¿Qué se corta en esa primera etapa, don Alejandro? Se cortan los árboles torcidos, los árboles con horqueta, los árboles que no van a servir nunca, se cortan en esa primera etapa, a los 5 años. Luego, entre los 8 y 10 años, se hace otro raleo, que llaman ya aprovechables. Ya es un raleo que sí se recoge. Entonces ya ahí entran los bueyes a hacer un primer, se cortan, por ejemplo, que el dueño de la plantación diga, ok, en este segundo raleo yo ocupo que me queden 500 árboles por hectárea. Si sembraron entre 800 y 900, en la primera ralea quedaron 700 árboles, por decirle algo. Ya en el segundo raleo, el dueño dice, cupo que queden 500 árboles por hectárea. Son árboles que tienen buena altura ya. Ya su estructura corporal son árboles muy rectos. Ok, a la hora que quedan 500 árboles, ya esos árboles van a tener más luz solar, menos competencia por nutrientes. Entonces ese árbol a los 10 años, al quedar ya más solo, se dedica a engrosar, porque ya hay menos. Si sembraron 900, ya al haber 500, entonces ya hay más luz en la plantación. Ok, ya esos son raleos. Ujú. Ok, esos son los famosos raleos. Que a un final, una hectárea de teca terminada debe quedar en 250, 200 árboles. A un final. Todo lo anterior para llegar a esos 200 árboles son los famosos raleos. Gracias, gracias. Y contame un poco, digamos, de la parte agrícola. El otro día me mencionaste los tres productos, digamos, que van a la mesa, que no pueden faltar en la mesa en Guanacaste. Entonces, cuéntenos cómo combinas esta actividad de trabajar con madera, pero también con la siembra. Sí, el fuerte nuestro en madera es el verano. En el verano, a unos aserraderos locales
En el verano compran madera para tener en el invierno, porque en el invierno el camión no llega a todos lados, entonces de invierno no se puede traer madera. Automáticamente el boyero de invierno le escasea el trabajo, don Alejandro. Se escasea el trabajo, entonces empieza a haber tiempo libre. Si podríamos verlo de una forma positiva, tiempo libre, para no decir estoy de vago. Pero entonces ahí entra en función la otra parte. Ahí entra en función la otra parte, la otra cara de la moneda, que es el tema de la agricultura. Agricultura, don Alejandro, que se vuelve en dos direcciones. El alimento de la casa, como el maíz, el arroz, los frijoles de la casa, y también una parte que se comercializa. Por ejemplo, ahorita en este mes de la elección vendemos muchos elotes. Se vuelve una locura la venta de elotes y chilotes. Entonces, el boyero que está sin trabajo en la madera está ganándose sustento a través de los granos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se complementa una actividad con la otra, ¿verdad? Y de alguna manera esa mata de maíz que se le quitó el elote, don Alejandro, se convierte en silo para los bueyes. El buey en algún momento preparó los suelos, aramos, rastreamos o rayamos con los bueyes, como se usa el término, ¿verdad? Y el buey sigue ahí metido en esa tarea, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí es donde la agricultura juega un papel importantísimo para nuestras familias en el invierno, ¿verdad? Que la madera empieza a bajar la demanda y el trabajo en la madera. Ahí es donde la agricultura complementa la tarea del boyero. El boyero que es agricultor, que también es sierrista, el boyero, don Alejandro, es una tarea que el boyero debe aprender a volar motosierra. Dos términos, dos palabras que usaste que como no todos estamos relacionados con la actividad, me gustaría oírte. Eh, ¿Qué es el chilote? ¿Y qué El es el chilote, silo? Ujú. Y el el silo. chilote y el silo. Ajá. Ok, el chilote, ok, tenemos maíces criollos. El maíz criollo mayormente es el maíz que echa una mazorca grande. Pero él cuando empieza echa dos mazorquitas o dos cabellos, que lo llaman quizá en otras partes. Entonces, el cabello de abajo o el olotito, cuando está tiernito, el de abajo, no siempre va a cuajar como una mazorca. Entonces nosotros venimos y lo despegamos cuando está tiernito y eso acá en Guanacaste es una comida muy, muy apetecida porque está muy, muy lleno de proteínas y una alimentación muy, muy rica. Y quizá eso es parte de algo que no hemos hablado todavía, Alejandro, porque estamos hablando desde una zona sur del mundo, ¿verdad? Ujú. Es parte de nuestra alimentación diferida o diferente a otras partes del país, porque tengo familia por el lado de Miramar de Punta Arenas y ahí el chilote nadie lo come, ahí se pierde, porque no es la cultura de ellos comer chilote. Ujú. Mientras que nosotros, don Alejandro, es lo primero que nos comemos de la milpa, el chilote. Es una comida, a veces que mi suegro lo llama, es un alimento como para reyes, dice mi suegro. Ese chilote es el que se usa para los yoles. No, el yol se hace con elote tiernito, se hace el yol. Ok. Y Este, la otra palabra es el silo. el silo. El silo es, nosotros venimos y agarramos la mata de maíz verde después que se saca el elote y lo echamos a una picadora de pasto. Y ese pasto, el maíz ya picado, se mete en estañones o en bolsas plásticas sin aire. Y eso alrededor de 2 o 3 meses se ha fermentado y es un alimento para los animales muy rico que guarda sus proteínas, ¿verdad? Guarda su valor nutricional al pasar del tiempo. Siempre con los boyeros me gusta oírlos donde dicen que los bueyes son de los pocos animales eh, que traen su propia comida. O sea, que tienen lo que ellos le dicen el cuido, que van por su alimento, ¿verdad? Y en toda esa labor sembraron, nos dieron de comer los chilotes y además nos dieron las mazorcas y hay una parte que les corresponde a ellos también, ¿verdad? Ya sea como en el silo o también la mezcla que se le hace con el maíz, ¿verdad? Aquí está don Jorge Horacio Quelal. Él es un boyero de Ecuador que nos está viendo y dice saludos desde Ecuador. Saludos cordiales amigos. Gracias, don Jorge, por estar compartiendo el programa. Siempre les digo a todos los que nos están viendo de otros países que
En la página nos pueden compartir las fotos, porque siempre es bonito ver yugos y chuzos y razas de otros lugares y las razas que usan en las partes altas de Sudamérica me fascina verlos porque tienen un pelo en el cuerpo, digamos, un vello muy distinto, como el del ganado lechero, como el Holstein, cuando están terneritos, digamos, y hay mucho frío, tienen un pelaje muy diferente. Dice también Mayra, dice mi papá que le gustaría ir a trabajar junto con don Eric y compartir saberes. Este, sí, Mayra, dígale a don José Aponte que cuando venga y si va a ir a donde don Eric, yo me apunto también para ir y ojalá sea tiempo de chilotes para que los pruebe. También don Guillermo Arguedas dice, bueno, a la pregunta que tenían ellos, dice que una tuca es un pedazo de árbol caído para responderle también a Mayra. Nelson Muñoz Cartín dice saludos desde San Ramón, gracias don Nelson. Katia Briseño, los chilotes con carne de cerdo, una delicia, vea, ya nos están haciendo la boca agua. Y don Nelson Cartín dice, Muñoz Cartín, esos chilotes en, en chileras también dice que es delicioso, vea, ya estamos, ya hay que comprar mañana carne de cerdo, ir a buscar chilotes para ver si podemos hacerlos y una chilera, este, riquísimo. Eh, Cuéntenos un poco más de la actividad, eh, porque nosotros lamentablemente, don Eric, en la ciudad nosotros seguridad alimentaria cero. Sí, Nosotros todo al súper. Y cuando hay sí, sí, crisis, peor la vemos, ¿verdad? Entonces, pero el campo tiene una ventaja todavía sobre la ciudad. Tiene muchas ventajas, pero una de las ventajas es sembrar lo que se comen. En cambio, nosotros, mi esposa aquí en un espacito pequeño que tenemos, ella trata de sembrar, siempre tiene algo ahí, o chiles, o varias especies, pero hoy un boyero, don Víctor Sánchez, no sé si nos está viendo, él subió fotos de su milpa para que veamos los elotes. A mí la foto, lo que él me está contando es el orgullo que él siente que se va a comer lo que él sembró. No que va, uno va a la feria y se siente, uno cree que está muy cerca del campo, ¿verdad? Cuando está en la feria, pero yo me acuerdo chiquillo cuando nosotros vivimos en Guanacaste, en Liberia, mamá siempre nos tenía gallinas porque le fascinaba que fuéramos a traer los huevos y había sembrado ahí una erita de culantro, unas matitas de chile dulce y ese ir y cosechar tiene una magia y que tiene el campo que en la ciudad lo perdimos, ¿verdad? No sabemos. Me acuerdo una vez que una amiga me preguntó que de qué máquina salía la leche. Le digo, ¿cómo? Le digo, bueno, hay unas máquinas en la Dos Pinos que procesan, le digo, pero viene de las vacas. Me dice, no lo hacen en una fábrica. Le digo, bueno, ahí debe haber algún tipo de leche sintética que hagan ahí. Le digo, pero nos hemos alejado tanto y el tema de seguridad alimentaria con todo este tema, ahora en pandemia. Ustedes en campo durante pandemia siguieron trabajando, salían. Y en sí. San José nosotros teníamos que quedarnos encerrados en la. Entonces cuéntenos un poco de esa bendición de cosechar. Sí, efectivamente, don Alejandro, el ser agricultor es un orgullo y es un privilegio y eso es lo primero que todo una gran bendición de Dios que nos puso en esta tierra, en este lugar que nacimos, ¿verdad? Porque tenemos una riqueza muy grande, quizás no tan valorada, pero yo, por lo menos yo en lo personal, cada día que estoy en la milpa, le doy gracias a Dios por eso, porque tenemos un don de Dios y algo que Dios nos dio muy maravilloso. A mí me llama la atención, don Alejandro, que hay mucha gente en la ciudad que va al súper y revisa algo en los productos, cuándo se vence. Qué triste eso, don Alejandro, por Dios. Tener que revisar en los productos de compra cuánto se vencen. Y yo pregunto, ¿es de hoy o es de ayer este lote? Totalmente el otro extremo, ¿verdad? A mí, el elote sancochado, por ejemplo, que comemos nosotros, tiene que ser del mismo día, que está dulcito, que sepa a tierra, que sepa a los malos, digo una, por ejemplo, porque, por ejemplo, nosotros, don Alejandro, que hemos crecido comiendo
maíz, frijoles, arroz cosechado. Yo le puedo decir a usted cuando un elote es de hoy, que se cortó, o es de ayer. Y si es de ayer, ya no me lo como. No, no tiene sentido para mí comerme un elote cortado de ayer. Ya está simple. Otros llaman pasque, no sabe a nada. Mm. Entonces, lo que quiero decirle, don Alejandro, es la bendición que tenemos de producir y comer cosas recién cosechadas. Yo ahorita puedo ir a mi milpa y veo los chilotes, veo los elotes, la yuca que está creciendo, el chamol que está creciendo, los frijoles que van a producir, las matas de ayote, la mata de pipián. Todo eso está ahí produciéndose y como usted dice, qué lindo es cuando uno llega y ve la mata nacida. Oh, es una gran satisfacción. Y empezás a ver la mata que empieza a crecer y empieza a formarse y que ya está floreando, que ya está espigando, que está echando guías, que ya tiene el primer pipián, que ya salió el primer chilote, que ya está el primer ayote, que ya la yuca está madurando la hoja, que ya la yuca está buena. Todo ese montón de cosas que uno vive viendo y aprendiendo, percibiendo. Y como le digo, qué triste es cuando la persona llega al súper y tiene que revisar si el producto está vigente o ya está para vencerse, le pasan 3 días. Y yo me pongo a ver el frijol, el maíz, el arroz que se exporta de otros países. Y un día analizaba con algunos amigos los países que tienen almacenados granos. No crea usted que le venden a otros países la cosecha que acaba de salir. Mm. No. Venden el grano más viejo, el más malo se vende, el mejor queda para nosotros. Entonces los países van y compran frijoles, los más viejos de otro país, el arroz más viejo. ¿Dónde queda el valor nutricional de esos granos? Con tiempo de estar guardado en silos, en lugares con, hasta aún con preservantes. ¿Me entiende? Yo no le veo por dónde pudiéramos siquiera comparar el privilegio que sea el agricultor que produce lo que se come, que va y trae un frijol tierno para pelar a la uña, que es una sabrosura. Mm. Imagínese usted el valor nutricional de eso. Claro, claro. El maíz que usted va y trae el elote, el chilote recién cortado para echárselo al pollo con chilote, ¿verdad? Todas esas cosas, don Alejandro, en valor nutricional, o sea, como diría alguien por ahí, sin palabras, ¿verdad? Ujú. Vea, y aquí hay otra gente agregando otras recetas con chilote, qué rico eh, leerlas. Voy a decirle, bueno, ya teníamos la de chilotes con carne de cerdo, dice que una delicia, chilotes en chileras también, don Nelson Muñoz. Dice don Alexander Rosales que chilote con pipián. También don Guillermo Arguedas dice saludos desde Grecia, pura vida. Eh, y Mayra, perdón, de Colombia dice, ¿y cómo se preparan los chilotes? Ya lo vamos a poner a decir a don Eric eh, esa receta de cómo es que se preparan, porque ya me imagino que todos ya están con la boca hecha agua. Este, pero qué bonito porque como boyero, usted lee el terreno y ve las condiciones con las que va a mover la madera. Pero como agricultor, usted nos contó ahorita, nos acaba de contar cómo lee usted las hojas de yuca para saber. Si usted me manda a mí a sacar yuca, no sé. Yo sé irla a comprar al súper o a la feria del agricultor y ya sé Sí, que no es yuca fresca, ¿verdad? Inclusive en los sí. supermercados uno ve a un muchacho con una pistolita de agua echándole agua al culantro y al apio para que los que llegamos creamos que somos muy privilegiados porque estamos llevándonos un producto muy fresco. Pero qué lindo todo eso, ¿verdad? De cómo sabe distinto. Cuando mi abuela me decía en Atenas, vaya al fondo del patio y me trae un ayote y ir a escoger el ayote, ella me dejaba escoger cuál ayote podía llevar y uno chiquillo busca el más grandotote, y hacía un picadillo, bueno, nosotros le decimos ajiaco, ¿verdad? Con un poquito de leche y le echa un poquito de queso a veces, o el dulce de ayote, a uno le sabía totalmente distinto, digamos, la albahaca que siembra mi esposa aquí en la ensalada, de uno raja, uno dice, es el de la ensalada, por lo menos la albahaca la estamos poniendo y los chiles de las matas que tenemos aquí al frente. Cuéntenos cómo se prepararían los chilotes. Vea,
hay diferentes formas de comer chilote, o muy variadas. Por ejemplo, mi mamá hace una comida que llamamos guiso de chilote. Para mí es algo exquisito el guiso de chilote. Es una comida muy rica, lleva varios ingredientes, ¿verdad? Está el chilote, lleva el pollo, lleva un poquito de masa y principalmente el pollo. Ese pollo criollo también, ¿verdad? Le da un gusto increíble al chilote. Luego el chilote también en la sopa, el chilote es exquisito en la sopa también, el chilote. Luego también hacen un picadillo de chilote también con carne molida o con carne que es que cualquiera dice quedó más, ¿verdad? Sí, mi Son esposa, formas de comer chilote, ¿verdad? Porque el maíz, como le digo, oiga, el maíz, desde el chilote comemos maíz. En el elote se preparan un montón de comida. Aún cuando el maíz está endureciendo, da una tortilla que no es chorreada ni es tortilla, es otro término. Y luego con el maíz seco, ¿verdad? Que se hacen una gran variedad de productos, ¿verdad? Entonces, a mí me asombra porque nosotros acá en casa, hasta fresco de maíz, ¿verdad? El famoso pozol, un fresco de pozol que es riquísimo y aparte de eso muy saludable, ¿verdad? Para el estómago. Hace poco teníamos una charla de exactamente eso, del valor nutricional del maíz, por ejemplo, ¿verdad? Y es anticancerígeno, regula el azúcar, limpia el colon, tiene mucha fibra, tiene un montón de propiedades el maíz que la gente desconoce, quizá, ¿verdad? Aún hay comidas que la gente desconoce del maíz, pero es un cereal que ha estado por muchos, muchos años con la humanidad, ¿verdad? Y a hoy permanece. Pero, como le digo, yo hago una comparación con lo que producimos en casa y lo que compramos en el súper. Hay mucha gente que va a una cevichera y quiere comerse un ceviche. Yo quiero un ceviche y preguntan si es fresco el pescado. O sea, en el pescado hay mucha gente que se ha vuelto más fina, quizá para distinguir. Cuando el pescado es viejo, ya ha estado congelado, ya está hecho una masa que no sabe a nada, la gente dice, este pescado no es fresco. El valor nutricional y el sabor es totalmente diferente. Igualmente pasa con el maíz, con los frijoles, con el arroz. Cuando la agricultura o cuando usted acaba de ir a cortar el chilote, el elote o el mismo maíz, el sabor de cada comida va a ser diferente y ese diferente va a provocar que sea más rica al paladar y nutricionalmente ni se diga, ¿verdad? Son cosas privilegios que tenemos acá todavía nosotros en el campo o en esta zona, los agricultores, que nos damos esa dicha de saber, don Alejandro, verdaderamente qué nos estamos comiendo. ya hace hambre, ¿verdad? Para hacer el arroz de maíz, me acuerdo la primera vez que lo probé el arroz de maíz allá en Santa Cruz. Este, ¿Hay un momento específico del elote que vamos a usar o cuál es el mejor momento de la mazorca para hacer un arroz de maíz? El arroz de maíz es el maíz ya seco, don Alejandro, exactamente seco, el maíz seco, ya no tiene nada que ver con el otro. Ya ese grano seco, ese grano viene y se muele no tan fino, en algunos lados lo llaman maíz cascado, le llaman algunos. Ajá. Ya ese maíz, ok, ese maíz lo muelen y es el maíz ya que se prepara para hacer esa comida, ¿verdad? Que lleva ya lleva un proceso ya diferente, ¿verdad? Ese maíz ya lo quiebran, lo lavan y lo empiezan a cocinar con diferentes ingredientes y empiezan a darle ya, ¿verdad? Los sabores, ya con la gallina criolla, que es una gallina que tiene que tener cierta contextura la carne, porque un arroz de maíz, don Alejandro, jamás puede hacerse con un pollo de granja, ¿verdad? Nunca. No puede ser, tiene que ser con una gallina criolla. No puede ser con un pollo de granja porque se le termina haciendo a usted una masa, porque la carne del pollo de granja es diferente a la carne de, este, de la gallina criolla, ¿verdad? Qué ricos todos ese tiempo que vivimos en Guanacaste, ahí en Sardinal de Carrillo, había una señora, doña Alicia, que ponía un puestito en la esquina y vendía gallina achotada, el arroz de maíz, las tortillas, el pozol, ¿cuál es el otro que vendía? La mazamorra, que era riquísima, toda y muy bueno lo que dijiste porque lo relacionaste con la zona azul, ¿verdad? La zona azul va de la mano no solamente del clima, sino de la dieta.
de la oferta culinaria que se tiene. Entonces imagínense lo que es para una región comer fresco, producido en casa, va a tener una repercusión en la calidad de vida de nuestros abuelos, ¿verdad? Con 101, 104, 107 años en esa zona. Aquí tenemos en la foto a tu hijo, a Eric, que ahí creo que una de las tías lo saludó. Cuéntenos un poquito de él. No sé, Eric está ahí cerca de ustedes para saludarlo. Sí, Eric está por ahí Ajá, viene ahorita Eric. Ok, Eric ok. ahí está con 7 años, está Eric en esa fotografía. En esa ocasión, don Alejandro, habíamos preparado un terreno con los bueyes, habíamos aramos el terreno para sembrar un arroz. En ese tiempo, bueno, nosotros sembramos el arroz de la casa, ¿verdad? Y yo me agarro con los espeques a espequear para el arroz, ¿verdad? Es Ujú. agarrar dos palos y hacer huecos donde va el surco de arroz. Y yo voy con los espeques y otros compañeros van chorreando el arroz, que es echando el arroz en el huequito donde que yo iba haciendo, ¿verdad? Ese arroz queda destapado. Luego de que se termina la siembra de arroz, don Alejandro, se pasa una rama. Y esa rama, como el terreno está suelto, va cubriendo el arroz. Y en esa ocasión Eric estaba haciendo a mano. Hay un pedacito que faltaba. Le estaba pasando la rama al arroz para cubrirlo, para que las palomas no se coman el arroz. Ahí, Eric se ha incorporado increíblemente a la agricultura. Eric ha tomado muy a pecho la profesión del papá. Él desea cambiar la escuela por andar con el papá. Y Eric, él ya puede manipular el arado. Eric arado se tierra, él ya puede andar con el arado. Eric llama a los bueyes. Eric llama a los bueyes y Eric también se monta una motobomba y riega un foliar, ¿verdad? Un bonito foliar ahí, un producto para refrescar las plantas, por ejemplo, él lo hace y anda los bueyes. Eric va a traer bueyes al potrero. Él se ha incorporado en la tarea nuestra, se ha identificado muy bien, ¿verdad? qué buena esa cuarta generación, ya acumulando saberes y aprendiendo también de esto. Por aquí anda Eric, don Alejandro. Si puede aparecer ahí, lo saludamos ¿Cómo al. está? ¿Cómo está Eric? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muy bien, Eric. Aquí tu papá, muy orgulloso contándonos cómo amas la tradición del boyeo y cómo también te has incorporado a la agricultura. Eh, Solamente que un consejo, hay que tratar de llevar las dos cosas. No hay que dejar la escuela y seguir aprendiendo de la oportunidad que tenés ahí con tu papá de aprender de la actividad boyera. Este, Saludos y felicitaciones por amar también el trabajo en la tierra. Muchas gracias. Em, seguimos hablando ahí con tu papá. Gracias. Sí, qué grande se ve ya, porque aquí en esta foto, ya ahora tiene 12, es que me dijiste. Tiene 12 ahora, sí. Sí. Pero qué bueno, porque qué bonito, vamos a ver, la tradición del boyeo y todos estos saberes de la agricultura. Por eso la UNESCO lo declaró Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, ¿verdad? Porque esos saberes no es tanto de leerme unos libros para aprender a ser boyero, sino es estar viendo cómo en el hacer, y en el repetir, como nos decías, ¿verdad? Entonces voy adquiriendo esos saberes y qué bonito cuando ya uno los incorpora y además se atreve a modificarlos, ¿verdad? Porque, como decía tu papá, la cabeza no es solo para el sombrero, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas se fueron aprendiendo y que uno ya ahí puede ir incorporando y puede ir modificando algunas cosas para seguir con la tradición? Vamos a leer aquí, dice, bueno, hay una pregunta, el pozol debe ser la chicha vallacacense de Colombia. No sé, Mayra, si será lo mismo. Voy a buscarlo después en internet y te respondo si corresponde a lo mismo. Y dice también Mayra desde Colombia que don Eric, lo felicito, eres toda una enciclopedia. Don Alfredo CH dice Huascaro, no sé si es una comida, o una bebida, eh, también a partir del maíz. ¿Sabes algo de esto, Eric? Sí, es un término quizá guanacasteco, el huáscaro. Huáscaro.
Guáscaro. Guáscaro se le decía a un hombre que, ¿qué le digo? Que era bueno en todo, ¿verdad? Que era bueno a los golpes, que era valiente, que era, bueno, ese es un guáscaro. El hombre que cumpla todas las condiciones o cualidades es un guáscaro. Un término guanacasteco que poco se usa, es un término muy antiguo. Qué interesante, no había oído esa palabra. También don Nelson Muñoz Cartín dice, felicidades, don Eric, por el gran ejemplo para su hijo. Roxana Barrantes Ruiz dice, Boyotico, saludos para todos los nicoyanos, gracias y eh, nos unimos en este mes siempre con Guanacaste y celebramos toda esa riqueza culinaria, toda esa riqueza cultural y siempre con mucho cariño los guanacastecos queriéndonos enseñar y de su cultura y nosotros con deseo también de aprender. Ya llevamos 1 hora 16 minutos, vamos a ir avanzando. Por aquí tengo un video también de donde está Sarando, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Vamos a ver de lo que yo tenía aquí. Una cosa que usted nos mencionó el otro día, que si usted me hubiera llevado a sembrar maíz, yo hubiera sembrado todo el terreno según yo todo el día, pero usted me dijo, no, es escalonado. Cuéntenos un poquito qué es sembrar escalonado. Ok, es algo que hemos venido aprendiendo y mejorando, don Alejandro, porque antes veníamos y sembrábamos el maíz así como lo hubiera hecho usted. Sembrábamos la parcela o el corte de maíz a una sola siembra. Y resulta que se nos ponían todos los elotes juntos, don Alejandro, y coman todo lo que puedan hoy, esta semana, porque cuando se ponga el maíz duro, no hay más elotes, don Alejandro. Y no, y hoy por hoy, don Alejandro, en un corte de, ¿qué le digo?, de 1 hectárea, hacemos como mínimo 4 siembras, 4 cortes, como le llamamos nosotros. 4 cortes. ¿Por qué 4 cortes? Porque cuando se pone uno, ok, estamos comiendo elotes de este corte, y cuando este se puso duro, don Alejandro, este corte ya se pasaron los elotes acá, comienza otra etapa. Entonces yo podría decirle, don Alejandro, que tenemos elotes desde este mes hasta final del invierno. Todo el invierno tenemos elotes para comer, para diferentes actividades, para comercializar, para muchas cosas. Entonces sembramos esas etapas. Igual con el frijol. Sembramos pequeñas partes de frijol para estar comiendo frijoles pelados a la uña ahora en el invierno acá en casa. Eso es sembrar por etapas. Y en el elote, ¿qué distancia hay en días entre un corte y otro? Más o menos 9 días de siembra entre uno y otro. Entre 9 y 10 días tenemos de diferencia. Y para que ya esté la mazorca, digamos, el elote en mazorca, digamos, para comer, ¿cuánto tiempo pasa desde que se siembra? No más de 2 meses y medio, no más. Mucho tiene que ver el clima, ¿verdad? Si es mucha lluvia, hay poca lluvia. Pues en partes frías, hasta 4 meses se lleva la mata de maíz para estar en el otro. Mm, Acá en Guanacaste tenemos un clima pues que es muy favorable para el maíz. Y a los 2 meses y medio, un poco antes, estamos comiendo elotes, ¿verdad? mm. 2 meses y medio, bastante rápido, ¿verdad? Es Este, bastante raro. sí, cuando vivía en Mata de Plátano, ahí por donde vive don Carlos Hernández, que nos está viendo, teníamos un pedacito más grande para sembrar y entonces un amigo agrónomo, Carlos Centeno, guanacasteco, liberiano, siempre me regalaba un puñito de maíz y entonces con mi esposa lo sembrábamos ahí en Mata de Plátano para comer elotes, y que para uno le saben, como dijo usted, ¿verdad? Como plato de reyes, porque uno los vio crecer y todo, y irlos a arrancar de la mata y sacarle la hoja y todo, y hasta el pelo se usa como medicina, ¿verdad? Cuando tiene unos problemas con los riñones le dicen, busque pelo de elote y no me acuerdo qué otro, había una planta que le decían a uno pelo de elote y caña agria, se Cañada. hacía una bebida en conjunto y le daban a uno cuando estaba uno con problemas de los riñones. Eh, Gracias, don Eric, porque ha sido, como puso ahí don José Aponte a través de la cuenta de Mayra, por contarnos, por abrir la enciclopedia de sus saberes y compartir con nosotros. eh,
toda esta experiencia de vida y que la cuenta con una alegría. Qué lindo, ¿verdad? Porque eso es muy guanacasteco. Al guanacasteco les gusta hablar, pero les gusta contarlo con alegría, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirnos con esa emoción todo lo que ha aprendido a través de la vida. Eh, Aquí hay una nota, bueno, un saludo, dice de Johan Obregón. Don Nelson Muñoz Cartín está aprovechando, dice, metiendo un pequeño anuncio, con su permiso, don Alejandro, dice, cordialmente invitados al desfile de bueyes de San Ramón el 27 de agosto, si Dios lo permite. Qué bueno, nos alegra mucho a todos los amantes de la tradición que va a haber otra vez el desfile incorporado en las fiestas de San Ramón. Qué bueno, felicidades a todos los boyeros de San Ramón y las boyeras por no querer que la tradición se muera y que puedan incorporarlo en sus fiestas. Vamos a avanzar para ir viendo qué otras imágenes. Bueno, aquí hay unas imágenes suyas con los bueyes. Eh, ¿Qué consejos le daría a usted, don Eric? ¿Cuáles serían 3 consejos claves a alguien que en algún momento quiera trabajar madera con bueyes? Bueno, don Alejandro, para trabajar madera con bueyes se ocupa hacer equipo. Primero ser equipo con mi yunta. Y ser equipo, yo ocupo conocer mis bueyes, aún sus temores o sus debilidades, debo conocerlas, porque yo, don Alejandro, debo defender a mi buey. Yo debo saber sus fortalezas y sus debilidades. Como todo ser vivo, los animales tienen sus temores, sus debilidades, sus falencias. Entonces, yo debo conocer ese detalle de mi yunta de buey. Y lejos de estar, como le dijera, retándolo o intimidándolo, llevándolo a ese punto que quizá él, por alguna razón en su vida, algunos tienen algunos temores, yo debo defender mi buey, yo debo cuidar mi buey. El punto que si mi buey en el tiempo que están en invierno, que el casco está muy suave, yo debo cuidar mi buey, debo llevarlo por la ronda o por el pasto donde él no se lastime sus cascos porque los tiene suaves. Entonces, eso es yo entender y cuidar mi buey, ¿verdad? Número uno. Segundo, de cuidar los animales, don Alejandro, debo amar y cuidarlos. Eso es importante porque, don Alejandro, el buey da sus fuerzas cuando te ama. Ujú. El buey no da su fuerza porque le grites o porque lo estoy diciendo, el buey da su fuerza porque te ama. Igual que el perro, tu perro anda contigo, si tú lo amas, él es fiel, tu fiel amigo. Pero si usted el perro lo anda el garrotazo, no crea que su perro anda así como muy contento con usted, ¿verdad? Entonces hay que querer el buey, hay que cuidarlo, hay que chinearlo, hay que mostrarle al amor, porque esas fuerzas que ellos dan al llamado de uno, vamos, venga, duro, todas esas cosas que él hace al llamado es porque nos ama. Y él Ujú. nos ama porque ha sentido nuestro amor hacia él, ¿verdad? Y como número tres, eh, el equipo apropiado, Alejandro, para trabajar. El equipo apropiado como número tres, porque hay veces ponemos el buey en peligro, lo arriesgamos por no tener el equipo adecuado, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, don Alejandro, tienen que ir de la mano para poder ir al monte, como dicen, ¿verdad? Yo no puedo ir al monte, como diría por ahí algún amigo, a dar lástima. Y eso es cuando uno anda mal de equipo. Ujú. Qué bonito eso, porque un boyero decía que lo importante que es andar el yugo, que no le chime al buey, porque él decía, mire, usted con un zapato que le chima, usted no va ni a la esquina. Dice, Jamás. y el buey le dice a usted cuando usted anda con un yugo que le está haciendo daño. Y entonces esto que usted está diciendo, digamos, desde el yugo, este, eh, las fajas, las La frente. frenteras, ¿verdad? O sea, tener frenteras, porque hay algunos que no usan fajas y no usan mecate, entonces, si usan mecate, la frentera tiene que ir casi obligatoriamente, ¿verdad? Para poder trabajar. Em, Aquí está, Una cosa con el tema de la frontera, don Alejandro. Al menos yo, como usted dice, a mí la frontera, más que un lujo, es una protección para el buey, ¿verdad? Al menos, por ejemplo, uno va y compra algún lugar de fronteras y la frontera viene hecha con remaches. Yo siempre ese remache lo elimino y la llevo de un amigo que me las haga cosidas, la ujú, frontera, porque ese remache en determinado momento
o dependiendo de la estructura de la cabeza del buey, ese mismo remache es el que chima el buey. Entonces, todos esos detalles es un asunto del bueyero, ¿verdad? Como la marra que no golpea el buey, la marra que defiende el buey es un tema del bueyero. Entonces, todos esos detalles son de los cuidados que el bueyero tiene que tener cuando anda su equipo, porque un buey renco ya no puedes trabajar, tenés que cuidar tu buey. Un buey que se lastime el cacho, no puedes trabajar. Entonces, todos esos cuidados van a ser siempre muy dependientes del bueyero, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles tiene que cuidarlos uno, ¿verdad? Como también echarle aceite o cebo a la frentera para que esté suave, ese cuero no esté tan duro y también maltrate la frente del buey. Entonces, todos esos detalles, don Alejandro, que tienen un sinfín de cosas, de momentos y razones, circunstancias o porqués que deben practicarse o cuál es el boyero debe tener cuidado, ¿verdad? Eh, que si quizás se me escapen ahorita, pero hay muchos detalles, don Alejandro, que se deben tener en cuenta para el trabajo con el buey en diferentes tareas, diferentes momentos, ¿verdad? Que están ahí siempre en el entorno, que te van a ir diciendo conforme vas leyendo el terreno o vas enfrentando hasta la tarea que estás haciendo, ¿verdad? Entonces van surgiendo preguntas, van surgiendo diferentes cosas o material que ocupabas, herramientas en el caminar ahí, pues uno va diciendo, no, aquí ocupo esto, ocupo lo otro, o, o debo amarrar así, debo ponerle esta amarra, o diferentes cosas, ¿verdad? Para uno llevar a cabo la tarea, ¿verdad? Sí, una vez entramos a la montaña y yo iba a ir a ver trabajar unos boyeros con pastecas, subir una tuca. Pero cuando íbamos para adentro, yo iba casi de último y se me acerca una persona que iba caminando conmigo ahí en Venecia y me dice, vea esa carreta. Y yo vi la carreta, ¿verdad? Y vi un montón de cosas en la carreta, pero no logré entender mucho. Y le digo yo, ¿a qué te referís? Me dice, ahí va un boyero de verdad. Vea todo lo que lleva porque él sabe a qué va. Me dice, pero ahí van otros con la carreta que no llevan ni machete, me decía, ¿verdad? Entonces, ahí yo dije, ¿para qué lleva tantos mecates, verdad? Inclusive llevaba un yugo adicional y entonces le pregunté, le digo, ¿por qué lleva dos yugos? Me dice, porque lo que no conozco es el grueso de la tuca. Me dice, entonces el yugo es el que me va a decir, el grueso de la tuca es el que me va a decir cuál es el yugo que yo ocupo para que no me maltrate las patas de los animales. Si a mí me hubieran puesto a llevar los yugos, yo he hecho cualquiera, pero ¿cómo? Por eso, digamos, felicito a la UNESCO por haber declarado patrimonio y el trabajo que hicieron principalmente las profesoras de la Universidad de Costa Rica al escribir el documento que se presentó a la UNESCO para ser declarado patrimonio, porque imagínese todo lo que usted nos ha contado, esos los remaches, si usted me manda a comprar fronteras, yo me hubiera ido por las bonitas, pero probablemente no por las útiles, porque aquí es un asunto de funcionalidad, no es un asunto de si se ve más coqueto. O sea, yo sé, a uno le gusta que la frontera se luzca, que se vea bien, y si es un desfile, y si el buey es negro, entonces que los mecates sean blancos o rojos para que se luzca, pero a la hora de trabajar es otra cosa. Y esta foto que tenemos aquí en el lado izquierdo resume lo que usted nos habló. El buey lo deja pasar a usted ahí porque lo conoce. Si yo me Exactamente. trato de meter ahí, primero él me olfatea y él empieza a mover las orejas poniéndose nervioso diciendo, este que está aquí no lo he olido antes, no sé quién es y sospecho, o sea, como cualquiera, ¿verdad? Si uno se le acerca a alguien conocido, uno tranquilo, Hay pero confianza, hay hay confianza. confianza. Es un trabajo ahí donde usted está pasando en medio del yugo, por debajo del yugo y muy cerca de los animales. Y siempre hay boyeros que me dicen, no se le acerque por atrás y menos lo toque, porque lo va a asustar y él va a reaccionar, digamos, por el susto. ¿Qué tipo de madera, para ir cerrando, Eric, qué tipo de madera preferís en el yugo con el que trabajas madera? Bueno, acá en Guanacaste se usan diferentes maderas y también tiene que ver con el tipo de utilidad que se le da al yugo. Por ejemplo, cuando el yugo es un yugo
para andar en desfile, por ejemplo. Un yugo de balso, que el yugo de balso tiene la particularidad que es muy liviano, entonces para andarlo es muy liviano el yugo de balso. Pero en mi caso, lo que es trabajo, para trabajo, don Alejandro, yo siempre he preferido el mango, pero tenemos diferentes tipos de mango, por lo menos acá en Guanacaste, ¿verdad? Y para yugos, en lo que tenemos acá de trabajo, preferiblemente es el mango piña que llamamos, o mango criollo que le dicen algunos, y hay otra manguita mechuda que llamamos otro tipo de árbol, que es una manguita pequeña, muy mechuda, que es muy dulce. Esos Ujú. dos mangos son de los más, que ligera, más flexibles quizás. Es un árbol que no es tostado, la corteza de él no es tostada, es un árbol que es muy macizo, muy encontrada su hebra, hebra, no tiene hilo, es muy encontrado y él es muy flexible, entonces difícilmente se va a quebrar. Son los dos árboles que yo en lo personal utilizo más para yugo, el mango piña y el manguita mechuda. Pero hay gente, como le digo, que si no es para trabajar, pueden montar un yugo de cualquier tipo de mango, ¿verdad? Que Ujú. es, se ve muy bonito y todo, no revienta. El mango tiene la cualidad que por no tener un hilo muy definido, no revienta con facilidad. Pero para trabajo, yo en lo personal, si alguien me preguntara qué le recomiendo o qué me gusta, el mango piña, perdón, o el manguito mechudo que llamamos nosotros acá. Gracias. Sí, sí, algo interesante, digamos, en todo el país, cuando pregunto sobre tipos de yugo y las maderas, los, los boyeros que trabajan con madera, número uno va el mango. Es de las maderas, por eso que usted dice del hilo, de la fibra, ¿verdad? Que le da esa dureza, pero no pierde la flexibilidad, y entonces se vuelve ideal para trabajar sacando madera. Ya casi para ir terminando, y voy a poner el video el video que me enviaste donde estás arando, y igual nos puedes comentar ahí, digamos, para qué estabas preparando el terreno, y después iniciamos el cierre. Ah, ok, en ese momento ahí estamos preparando un terreno para sembrar arroz. Ahí en esa ocasión, aramos esa tierra ahí y luego que la aramos le pasamos un tuco, llamamos nosotros, agarramos un tuco y lo pasamos por toda la tierra ahí, ya hará. ¿Cuál es la función de ese tuco? Ese tuco viene y ya desarma el terrón que queda, él lo agarra y lo quiebra, lo espolvorea. Entonces nos queda una tierra ya totalmente suelta, que llamamos nosotros, pero una tierra totalmente suelta, y ya a la hora que uno va a espequear para el arroz, entonces es muy fácil, porque no es lo mismo espequear o hacer huequitos en una tierra ya totalmente suelta que en un poco de terrones que quedan a veces, ¿verdad? O algo así. Entonces en esa ocasión le dimos vuelta a toda la tierra, la aramos, le dimos vuelta a toda y luego pasamos un tuco que llamamos nosotros trocear la tierra, llamamos nosotros, ¿verdad? Para que la Ujú. tierra ya, ese tuco desbarata el terrón que queda por ahí y toda la tierra queda suelta. Entonces luego de esa preparación ya viene la siembra de arroz, ¿verdad? En ese tiempo esa preparación de suelo. ¿Y el tuco lo arrastras como sacando madera o lo llevas más bien No, no, a atravesado? ese tuco atravesado, se le monta una horqueta encima de ese tuco como una horqueta para que él quede así a jalar que él quede atravesado. Y los bueyes lo llevan por todo el corte otra vez de nuevo, se le da vuelta redonda con ese tuco para que toda la área quede parejita, queda pareja, el terreno ya queda todo uniforme el terreno. Qué bueno eso de la horqueta, porque ese es el principio de la cureña, ¿verdad? Es Una el buena principio de la horqueta. cureña. Sí. No, gracias, Eric. Ya se nos fue rapidísimo el tiempo. Comenzamos este programa haciéndolo según yo, de que iba a ser un programa de 20, 25 minutos, y yo creo que solo la primera vez pudimos durar los 25 minutos porque el tema da para tanto, ¿verdad? Y por eso de una vez te ofrezco que en otra oportunidad también me gustaría volverte a invitar y que nos sigas contando, digamos, de tus saberes. Y yo sé que los boyeros han disfrutado mucho hoy escucharte, y gracias por permitirnos aprender de vos. Eh,
Bueno, aquí escribe tu esposa, doña Cecia Castillo, dice muchas gracias, don Alejandro, por su programa. Es un honor para nosotros colaborar en su página y es un orgullo para mí este gran hombre. Ve, le echaron un buen piropo. No, gracias, doña Cecia. Tu esposa hace un tiempo me escribió una vez para que subiera unas fotos y compartiera unas fotos suyas trabajando madera y también tu hijo que estaba ahí sentado, me dijo, está en vacaciones, me dice, por eso está ahí sentado, estaba sentado creo que donde estaba sacando la madera. Eh, Gracias por más bien ustedes buscarnos, porque para eso existe esta página. O sea, yo que podría hablar de boyeo, ¿no? Y lo que pueda leerme en 2 o 3 libros, pero nunca va a tener la riqueza del que es boyero, del que es agricultor. Yo sonaría como muy técnico y muy aburrido, porque con solo que uno empiece a hablar, la gente va a decir, no, ese no es boyero. Entonces esa riqueza, todos esos secretos que nos diste de cómo mover una tuca que está en arena, y que en arena el buey no se siente seguro a la hora de hacer la fuerza, ¿verdad? De animarse. Entonces te la jugaste y lo hiciste como un trompo. Y cuando me lo contabas, yo me iba tratando de imaginar cómo leías el terreno, cuál es el tipo de cuerda que tenés que llevar, cuál es el tipo de yugo, cómo lees las plantas, cómo lees la mata de yuca, este, cómo lees, digamos, cuando está echando ¿cómo le llaman eso? Los El chilote. colochitos. Cuando la planta está empezando el frijol, los quelites, Cuando empieza así a echar las flores y a empezar los rabos ya, a bejuquear, a el echar guía. bejuquear exactamente, ¿verdad? Entonces uno se siente todo orgulloso, hasta uno va caminando entre las matas y le ayuda a las guías que se vayan pegando, Una de con las, otra. una con otra. Dice aquí Marjorie Vázquez, Uyuyuy Bajura, orgullosa de nuestro folclore. Muchas felicitaciones, felicidades a don Eric por su trabajo y el empeño de enseñar a su hijo. Y Mayra, perdón, siempre digo María, Mayra Juliet de Aponte Roa de Colombia dice, qué bello programa, lo disfrutamos todo, gracias don Alejandro y don Eric, Dios los bendiga, gracias a todos los que hoy nos han visto, han disfrutado el programa, yo lo he disfrutado mucho. eh, el día que hicimos la prueba era algo rapidito, pero nos empezamos a emocionar conversando y aprendiendo, digamos. eh, Te doy un tiempo, Eric, para que te despidas de la audiencia, mandes un saludo y después cerramos el programa. Ok, muchísimas gracias, don Alejandro, por la oportunidad de compartir el saber y esto pues nos hace sentirnos muy gozosos de nuestro trabajo. Yo en lo personal, como boyero y como agricultor, me decreto un hombre feliz, soy un hombre realizado, me siento un hombre muy feliz de hacer lo que hago y de haber nacido en esta tierra y en la familia que nací, porque en estos días le compartí a un amigo que mi papá murió hace 3 años y como 5 meses, murió mi papá, y yo todavía en el campo escucho las palabras de mi papá. Cuando yo hago algo que él me transmitió, algo que él me enseñó y yo veo, no, no es así, donde yo razono no es así, es diferente, escucho cuando mi papá me decía, es así o es así, ¿verdad? Entonces yo vivo muy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio, de los padres que me dio. Mi papá, de que yo era un niño, lo veía grande y hoy por hoy cada día se me hace más grande porque hoy cada vez entiendo mejor cada consejo, cada enseñanza que él me dio cuando yo era un niño, que en aquel momento no lo veía como tan enseñanza ni tan aprendizaje, ¿verdad? Pero hoy por hoy yo puedo disfrutar de toda esa sapiencia que él me enseñó, que ha sido una de las bases de las cuales por las que yo estoy hoy en lo que hago, ¿verdad? Entiendo, entonces con estas actividades, con estos programas, me siento feliz y saber también que hay un grupo de compañeros que están en este mismo barco, que hacen lo mismo que hago yo, que están aprendiendo, que están disfrutándolo, que están aportando a su familia también en esta tarea, están aportando a las comunidades también, porque hoy por hoy eh, eh, hay personas en la comunidad que vienen a nosotros a decirle, présteme aquí, présteme allá, consígame, o como si tiene este, lo otro. Todo eso es complementario al trabajo que hacemos, ¿verdad? Del cual nos sentimos muy orgullosos. En esta noche yo pues le doy muchísimas gracias, don Alejandro, a la página de Boyeo Tico, a los compañeros que están en este grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que quizás yo soy uno que no pongo muchas fotos o muchos videos,
pero sí estoy al tanto de ver el aporte de los compañeros, lo que ellos ponen, lo que hacen, todo eso me gusta y me llena, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a usted, a la página y a todas las personas pues, que hoy interactuaron con nosotros y hicieron sus comentarios. Muchísimas gracias y esas palabras pues, nos animan, nos motivan a seguir adelante, ¿verdad? Y nos hace feliz, nos llena de gratitud y felicidad por lo que hacemos y lo que somos, ¿verdad? Y en este marco de la anexión y me siento muy agradecido con ustedes por hoy tener un guanacasteco de cepa, ¿verdad? Como dicen por ahí en el programa y compartir un poco de nuestra tradición y de lo que nos sentimos muy agradecidos con Dios y orgullosos, que esa es la palabra quepa, de nuestras raíces, ¿verdad? De nuestro diario vivir, de los privilegios que tenemos de estar en esta zona azul, de poder producir lo que comemos, de poder comer lo que han comido nuestros antepasados, lo que nos ha hecho longevos, todas esas cosas, pues poderlas compartir ha sido de mucho agrado, mucha felicidad y decirles que muchas gracias, ¿verdad? A ustedes y a cada una de las personas que hoy se unieron al grupo, ¿verdad? Al programa. No, gracias, Eric, y gracias. Aquí tengo los nombres de toda tu familia. Cecia, gracias por habernos contactado y ella sirvió también de intermediaria. Yo le escribí a ella, digo, ¿usted cree que su esposo se apuntaría? Y me dice, claro, le voy a decir. Y entonces, gracias a Cecia, a tu hija Erika, Tamara, la hija mayor, a Eric Josué, de 12 años. También honramos el legado de tu papá Santos Obregón. Mi papá también falleció hace 3 años. Y como vos decís, con mis hermanos fuimos el día específico de su funeral a hacer una conmemoración. El domingo pasado exactamente. Y yo llevaba en un bolso cosas que yo les decía a mis hermanos. Todos los días me topo con los recuerdos de papá. Así es. Entonces, saqué del bolso cosas que a mí me hacen recordar a papá, con las cosas que él nos hablaba, ¿verdad? Y es eso que vos decías, ¿verdad? Uno escucha en ese momento la voz. A veces cuando pienso en algo y automáticamente escucho la voz de papá, se me eriza la piel por lo lindo, ¿verdad? Porque es un sentimiento tan especial. Yo sé que uno los quisiera tener muchos años más, pero qué lindo ese legado que tu papá te dejó y que lo estás también llevando a otras personas. Don Aquí para ir, Alejandro, señor. solo un saludo que quiero que alguien no se me quede sin saludar, lo que es mi mamá, Margarita Fajardo García. Ella también es parte del yo soy, de lo que soy, de lo que es el Alberto hoy. Esa señora es parte importantísima, ¿verdad? En este hombre que hoy está acá al frente de esta cámara, quizá ella fue esa parte que estuvo ahí para cuidarme, para chinearme, para bendecirme, porque hoy la tengo a ella y para mí las palabras que ella me da, las bendiciones que ella me echa para mí son importantísimas, mi madre. Mi madre, algo maravilloso, es parte del motor que llevo por dentro, mi mamá, Margarita Fajardo García, y decirle que la amo, que es lo mejor de mamá que Dios pudo escoger para mí, mi mamá. Saludos a doña Margarita Fajardo por toda esa herencia y esa transferencia de amor, de orgullo por lo que se hace, por las raíces que le logró transferir a su hijo, a Eric o Alberto, con el que hemos estado conversando hoy ya hace 1 hora y 44 minutos. Yo sé que podríamos seguir. El día que estábamos haciendo la prueba, Eric me decía, no, yo puedo hablar todo el rato que sea, ahí podemos amanecer compartiendo experiencias. Em, Gracias a todos los que hoy se conectaron y nos hicieron llegar su comentario. Recuerden, el programa queda posteado en la página de Bolleo Tico y en unos 2 días yo lo bajo y lo posteo también en el canal de YouTube para que quede ahí para compartirlo con más personas. Gracias, Eric. Gracias a toda tu familia, a tu mamá, la herencia de tu papá también, de tu abuelo, de toda la familia, por todas las enseñanzas que hoy nos compartiste. A todos unas muy buenas noches, un feliz fin de semana, muchas bendiciones y a celebrar la anexión del partido de Nicoya que nos permite hoy disfrutar de Guanacaste. Buenas noches a todos y Buenas bendiciones. noches. Buenas noches. Gracias.